Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas en un Ibiza. Y hoy, como ya sabéis, cada cierta serie de capítulos voy metiendo alguna experiencia inversora, alguna experiencia emprendedora. Y hoy en concreto, hoy va a ser, además de ser una experiencia emprendedora, más que inversora, va a ser un capítulo un poquito diferente. Y os explico el porqué. Primero, porque la experiencia que os voy a contar es muy sencilla, pero saqué buenas conclusiones de ella y la quería compartir con vosotros. Y luego, porque he querido incluir una segunda parte para completar el audio, hablando de diferentes formas o diferentes estrategias, diferentes métodos que podemos llevar a cabo para poder conseguir un empleo, al menos en España. Es lo que decía, esto por completar el capítulo, que ya sabéis que aquí pues me gusta un poco, ¿no? Contar cosas que a mí me han sucedido y que creo que le puede venir bien a la audiencia. Y hoy en concreto os voy a hablar de una experiencia que me duró 2 días. Bueno, miento, 2 días y medio, para ser exactos. ¿En qué consiste esta experiencia? Pues bien, como algunos ya sabéis, si vais siguiendo el podcast, yo de profesión, mejor dicho, de carrera, soy fisioterapeuta y he estado durante bastantes años pues trabajando a domicilio en la Comunidad de Madrid con pacientes particulares, pacientes privados, pacientes de empresas y bueno, pues digamos que llegó un punto en el que una de las cosas que yo me planteé era ir a trabajar al extranjero. Con la mala suerte de que, bueno, pues vino esto de la pandemia, los trámites burocráticos, pues bueno, digamos que me llevé una sorpresa muy desagradable cuando vi que las cosas no avanzaban, que los papeles no marchaban, que pues digamos que me quedé atascado, ¿no? Digamos que quise hacer un cambio en un mal momento y me salió mal la jugada, hay que admitirlo. Y una vez pasó esto, yo tenía como, bueno, muchas opciones, pero una de ellas era dar un pasito atrás y retomar la actividad que ya estaba haciendo, pero claro, como no sabía que iba a pasar conmigo el día de mañana. O segundo, ir buscando diferentes alternativas, diferentes trabajos temporales o diferentes proyectos para poder, pues bueno, ir ocupando ese tiempo hasta que viese cómo se podía resolver el problema. Pues bien, una vez yo me vine de Francia, porque estuve allí unas semanas, y vi que lógicamente pues la cosa no iba a resolverse en el corto plazo. Empecé a buscar trabajo de todo, prácticamente. O sea, aunque yo de profesión fuese fisioterapeuta, si no me salían opciones como fisioterapeuta, busqué de comercial, de camarero, de temporero, de muchas cosas, para ver un poco también qué es lo que pasaba. Porque esto es una cosa importante. Cuando una persona busca empleo, y es la temática sobre la que va a girar el capítulo de hoy, no siempre tiene por qué ser de lo que ha estudiado, que esto es algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, ¿no? Pues tengo a conocidos, amigos y gente cercana que a lo mejor ha estudiado una carrera, como se suele decir, con pocas salidas, entre comillas, porque al final todo tiene salidas si se sabe buscar esa solución, y han terminado trabajando en una cosa completamente diferente y no pasa absolutamente nada. Desafortunadamente, en España sí que he de decir que, bueno, se ha escuchado mucho lo de la fuga de cerebros, gente que ha conseguido terminar una carrera, a lo mejor de recursos humanos, o una filología, o alguna carrera del estilo. Dejadme en comentarios cuál creéis que haya podido ser esta carrera, o si vosotros os habéis visto en algún caso similar, porque la verdad que, bueno, alternativas hay muchas. Gente que ha estudiado química o que ha estudiado biología y que se ha tenido que ir a hacer doctorados a países del extranjero porque aquí no se subvencionaban o no se valoraban esa clase de puestos de trabajo. Imaginaros, ¿no? Una persona que ha estudiado a lo mejor biología, una carrera realmente compleja, para terminar de becario, pues hombre, yo entiendo que si en Estados Unidos o en Alemania le ofrecen un contrato
mucho más interesante de lo que viene a ser un becario en España, pues que finalmente termine por optar y por tener esa opción. Entonces, bueno, este es también una reflexión que quería hacer, ¿no? Y como os decía, empecé a buscar un poco de todo también para ver qué es lo que pasaba. Imaginar, ¿no? Yo con mi currículum de fisioterapeuta, experto en deportiva, trabajos a domicilio, empresas, clínicas, ¿qué iba a pasar, no? ¿Qué perfil podía tener yo para entrar a trabajar en un restaurante o en una red comercial o en lo que fuese? Pues bien, dio la casualidad, sobre todo me voy a centrar ahora en el tema comercio, que muchas veces van a contar a gente sin experiencia. ¿Por qué? Porque simplemente el comercial, que también creo que es una profesión un poco minusvalorada, porque siempre decimos, no, el típico vendedor, el típico tal, pero es una profesión igualmente lícita para poder tener unos ingresos. ¿Qué ocurre? Que hay vendedores y vendedores, y hay comerciales y comerciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual que muchas veces está el típico comercial pesado, que continuamente te llama para ofrecerte algo que tú no quieres o que tú no necesitas y que te insiste para que lo compres, y luego el comercial que realmente te puede ofrecer una solución a un problema real que tú tengas. Pues digamos que yo entré en este caso, voy a ir entrando ya en asunto, voy entrando ya en faena, en una compañía de luz, ¿vale? En concreto en una comercializadora. Ya sabéis que bueno, hay veces que doy nombres, hay veces que no. Si se me escapa, se me escapa, y si no, pues quedaros con que era una comercializadora de luz. Claro, yo cuando entré, muchas veces también hay ciertos puestos de vendedor en el que, bueno, yo creo que de hecho una de las cosas que marca la diferencia de un puesto de comercial con respecto a otra es el tema de las comisiones. En muy pocos trabajos a lo mejor te pueden dar comisiones por objetivos, pero a lo mejor no te van a comisionar tantas veces como en un trabajo de comercial. Pues bien, ¿qué sucede? Que yo entré en esta comercializadora sin ninguna experiencia, supuestamente con formaciones, pero bueno, eso ya es algo que se iría viendo, a trabajar 100% por comisión. Y esto lo recalco porque ahora, por ejemplo, no igual estoy trabajando de comercial en un puesto que me gusta muchísimo más y tengo por un lado una parte fija por cumplir mi trabajo y otra parte en comisiones. Entonces, también para prestigiar el trabajo de comercial, que muchas veces está desprestigiado, decir que no todos los comerciales son malos ni que todas las empresas comerciales son malas. Simplemente en este caso, pues bueno, creo que fui a dar con una de las menos honestas, para ser claros. Pues bien, en este caso, mi trabajo prácticamente consistía en vender contratos de luz o cambiar portabilidades de contratos de luz de una comercializadora a otra. ¿Qué sucede? Pues eso, que por un lado era 100% comisión, entonces claro, sí o sí yo tenía que llegar a una serie de objetivos para poder ganar algo de dinero. Y punto número 2, yo podía pasarme un día entero realizando llamadas e irme con las manos vacías. Que eso también es importante, no es uno de los grandes miedos que muchas veces tiene la gente con los trabajos comerciales. Pues bien, yo llegué, como os decía, sin ninguna experiencia, me estuvieron contando un poco cómo funcionaban las comercializadoras, que estaban las distribuidoras, vamos, en definitiva, un poco cómo funcionaba el negocio y qué es lo que tenía que hacer, porque al final era como teleoperador, yo tenía que realizar una serie de llamadas y realizar esas portabilidades leyendo prácticamente un guión, ¿vale? Si algo tienen los call centers es que normalmente suele ser leer un guión bastante sencillito, que bueno, ya es como todo, intentar utilizar habilidades de persuasión para que la gente se cambie. ¿Qué quiero destacar de esta experiencia? Que por un lado, yo la quise aprovechar porque todo lo que sea aprendizaje, bienvenido sea, pero primero, era un modelo que no me gustaba porque, como os decía, estaba obligado a realizar alguna venta para poder llevarme algo de dinero a casa, como sucede en cualquier trabajo. Y segundo, era un producto que no me gustaba. ¿Por qué? Primero, porque yo no conocía absolutamente nada de luz y es un mercado en el que nunca me había desenvuelto. Y por otro lado, porque sí que veía que era un producto que no beneficiaba a mi consumidor. Es decir, como que yo tenía que intentar de persuadirle de que era una oferta buenísima para terminar, entre comillas, estafándole, ¿vale? ¿Por qué digo entre comillas? Porque simplemente se realizaba
un cambio de tarifa voluntario, pero digamos que yo tenía que forzar ese acuerdo. No me hagáis la cruz, ni muchísimo menos, porque ya os digo que solamente vendí un contrato. Y bueno, pues fue una persona que también parece ser que estaba en una situación un poquito complicada con el tema este de la comercializadora. Pues bien, ¿qué quiero destacar de la experiencia de hoy? Sobre todo, como os decía, no desprestigiar el trabajo de comercial, y siempre que, bueno, pues tengáis una oportunidad ante vosotros, quiero también reflexionar lo siguiente. Y cualquier persona que se considere emprendedora, tarde o temprano, porque yo era de las que decía, no, es que ¿cómo voy a vender algo si me van a ver como un comercial, como un usurero, como un... Absolutamente nada, chicos, realmente el comercio es una profesión muy bonita en la que tienes que dar a conocer tus productos, tus servicios, a realmente demostrar que lo que tú tienes entre manos tiene un valor, ¿vale? Que esto también lo digo de cara a que pienso que habrá muchos emprendedores que no verán que pueden despegar porque es como, es que cómo voy a vender esto si a lo mejor, o cómo voy a vender mis productos tan caros. Es como, chicos, al final el precio es una consecuencia del valor que tú aportas. Si tú crees que tienes un producto que es caro, es porque no estás aportando el valor que deberías, y si estás aportando el valor que deberías, créeme que te va a parecer barato por el trabajo, por el servicio que tú vayas a ofrecer. Entonces, bueno, quería un poco comentároslo. Y también, ¿qué pasó con esta comercializadora de luz? ¿Vale? Independientemente de que a mí no me gustase el producto o servicio, independientemente de que a mí no me gustase el modelo de negocio, luego pasó lo siguiente, que casualidades de la vida, prácticamente yo entré un miércoles y el viernes me llamaron para realizar una suplencia en una clínica que, bueno, pues estaba bastante bien pagada, y para lo que yo buscaba en ese momento era algo que me merecía la pena. ¿Y qué ocurre? Que lógicamente pues yo le dije a estos chicos, yo ya había realizado la venta de este contrato, como os digo, pero no la había cobrado, porque bueno, tenían que pasar como 14 días para ver si la venta realmente se llevaba a término, si no la rechazaban en las próximas semanas y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo me fui a mi casa diciéndoles, bueno, yo aquí no tengo contrato, yo aquí no tengo nada que ver con esta gente y espero que el día de mañana me paguen. Pues bien, aparte de todo lo que os he contado, yo me fui a trabajar a la clínica y nunca más volví a saber de ellos. Les pregunté, les dije que oye, ¿qué había pasado con el cliente que yo había firmado? Y nada, me dijeron que no se había efectuado la venta finalmente y que yo no había ganado nada. Imaginaros, 2 días y medio realizando un total de 1100 llamadas, para ser exactos, para no ganar absolutamente ni un euro. Esto no es el problema, como os digo, de la profesión de comercial, que a mí me parece que es una profesión que realmente sí que merece la pena, sino que realmente es un problema de empresas que utilizan a lo mejor a gente joven o gente más inexperta para venderles la idea de que van a tener unos beneficios que luego el día de mañana no tienen. Pero bueno, esa es un poco mi reflexión con respecto a este tipo de cosas. Y como os decía, yo a partir de ahí sí que he tenido pues otro trabajo comercial en el que he estado muchísimo más a gusto, y es donde de verdad he visto el negocio y el potencial de lo que es vender. Que por cierto, como os decía, al final vender es poner valor al producto, al servicio que tú tienes entre manos y darlo a conocer a las personas. Y voy a aprovechar una frase, como diría Raymond Sainzó, que vender es servir, vender es darle a los demás lo que realmente necesitan, y esta es una de las cosas que me hizo salir de esta empresa también un poco corriendo, porque yo no veía que aportase ningún tipo de valor diferencial, no como ahora, que sí que veo que realmente lo que ofrezco tiene un trasfondo que merece la pena. Y nada, chicos, esta era la primera parte. No sé si alguno ha trabajado también en algún call center o como teleoperador. Me gustaría, como siempre, tener vuestras opiniones y vuestros comentarios justo aquí debajo del podcast, de los capítulos. Y para completar, como os decía, voy a la segunda parte, digamos, a una pequeña sinopsis de diferentes formas que podemos trabajar para conseguir un empleo, al menos en España. Porque aunque este canal esté dedicado al tema del emprendimiento, de las inversiones, de los negocios, de la libertad financiera, en definitiva, al final, tarde o temprano, todos vamos a tener que pasar por un trabajo nutricional, bien sea por cuenta propia, si tenemos algún trabajo como autónomo o estamos desarrollando un emprendimiento que está en marcha y nos genera beneficios, o bien por cuenta ajena, si trabajamos para una empresa que a final de mes o a mediados
nos ofrece un salario por ejecutar una actividad del tipo que sea. Pues bien, para ayudaros también, si estáis en ese punto, en ese momento, en el que veis que no conseguís un trabajo, porque desafortunadamente, a ver, las cifras son las que son, y en España la tasa de paro en jóvenes y adolescentes es brutal. Los ingresos son acorde al estilo de vida, pues están bastante desajustados. Hay en otros países en los que el coste de vida es más alto, pero también los ingresos mínimos son mucho más altos. Entonces, bueno, a la hora de conseguir un empleo, ¿qué 4 cosas van a poder ayudarnos o nos van a facilitar encontrar ese empleo nutricional? Pues bien, lo primero, como punto número 1, comentárselo a todos tus amigos y familiares. Dejarles claras tus intenciones de estoy buscando este trabajo con estas condiciones. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de nuestro círculo social esté nuestra primera puerta de entrada al mundo laboral y que tengamos una persona que, si no sea de forma directa, conozca a alguien que tenga una empresa o que tenga un negocio o que necesite a una persona con ciertos conocimientos o con ciertos recursos para poder empezar a trabajar. Entonces, bueno, partamos de la base de que no perdemos nada por comentárselo a nuestro círculo social más cercano, dejarles claras nuestras intenciones y quién sabe si el día de mañana por ahí puede venir nuestra puerta de entrada al mundo laboral, que ya os digo que no sería descabellado. De hecho, muchísima gente comienza a trabajar una vez ha finalizado sus estudios o su carrera académica en el puesto de algún tío, de algún primo, o de algún familiar en definitiva. Como punto número 2, bombardear y utilizar todas las aplicaciones y plataformas de búsquedas de empleo. Por daros algunos nombres, bueno, en Google Play o en cualquier otra, o en el servicio de descargas de Apple, no sé si se llama también Apple Play o bueno, lo que utilicen los usuarios de Apple. Creo que todos tienen acceso a InfoJobs y a Job Today, entre otras páginas, como también puede ser Randstad o alguna un poquito más especializada dentro de un sector. Aparte, tanto InfoJobs como Job Today tienen página web, o sea que no hace falta ni descargárselo en el móvil para acceder a diferentes puestos de trabajo. Y aquí, como os digo, bombardearlo. O sea, todo puesto de trabajo que veáis con las condiciones que necesitáis, mandar la solicitud, insistir, porque al final, pues bueno, tarde o temprano, yo he encontrado trabajos por InfoJobs y por Job Today, y la verdad que bueno, hay veces que funcionan mejor, hay veces que funcionan peor, depende también un poquito del sector, pero bueno, también afortunadamente este tipo de aplicaciones tienen filtros ya muy optimizados para poder buscar por precio, por horarios, por tipo de contrato, por tipo de experiencia, por estudios, etcétera, etcétera. Y utilizar estas aplicaciones y plataformas de búsqueda de empleo es el segundo punto que podemos utilizar para trabajar esa puerta de entrada a nuestro mundo laboral. Como tercera opción, escribir directamente a los servicios de recursos humanos de tus empresas objetivo. Y aquí también, chicos, tengo que ser claros, bueno, chicos y chicas, porque esta es una idea que me dejó un amigo cuando yo me vine de Francia y tenía esas pretensiones de buscar un trabajo rápido para volver a generar ingresos y volver a tener ahorros para poder invertir, tener mis proyectos, etcétera, etcétera. Y me dijo, oye, mira, hay empresas como por ejemplo Decathlon, McDonald's, Primark, Sprinter, por nombrar solo alguna de ellas, que tienen, si os fijáis, podéis buscar en sus páginas web y un pequeño apartado en el que pone trabaja con nosotros. Pues muchas veces, si mandáis la solicitud directamente al correo o a la web o al apartado que se facilita en ese espacio, también tenéis otra vía más para poder conseguir un trabajo en un periodo corto de tiempo. Esto es como todo, ya habría que valorar candidatura. Si eres una persona un poquito más deportista, es probable que tengas más posibilidades en Decathlon o en Sprinter, y si a lo mejor es una persona que le gusta más la moda, pues a lo mejor en Primark, en C&A, en Zara, puedas tener muchas más posibilidades de que valoren de una forma positiva tu candidatura. Y para terminar, una vez que estamos en esa búsqueda de empleo, puede ser muy interesante la cuarta alternativa de ofrecerte como freelancer. ¿Y esto qué quiere decir? Si eres una persona que ha cursado estudios o que tiene habilidades determinadas, por ejemplo, eres muy bueno
en diseño gráfico, o eres muy bueno diseñando portadas, o eres muy bueno escribiendo textos persuasivos, que es también algo de lo que hablábamos en episodios anteriores. Hay plataformas como por ejemplo Fiverr, que creo que es la más nombrada, en la que te puedes registrar y ofrecer tus servicios a terceros. Entonces, si estás en una búsqueda, pues eso, de generar ingresos a lo mejor un poquito rápidos, puede ser interesante crearte un perfil y ofrecerte como diseñador de páginas web, como community manager, como pintor de casas o como cualquier otra cosa que creas, en la que creas que puedes destacar. Y nada, chicos, hasta aquí os dejo mi experiencia inversora, o más bien dicho, emprendedora de hoy, hablando y haciendo una pequeña reflexión de la profesión de comercial, de vendedor. También estoy aprendiendo mucho sobre el tema y ya os contaré que incluso hay diferentes tipos de vendedores. Están los closers, están los comerciales, pero bueno, eso ya será objeto de otra charla. Y la segunda parte, que de verdad espero que os ayude si estáis en ese momento de búsqueda del empleo en el que veis que no se os abre ninguna puerta, pues bueno, ya tenéis 4 opciones, como pueden ser comentarlo con amigos y familiares, utilizar aplicaciones como InfoJobs, Job Today, etcétera, etcétera, directamente recurrir a los apartados de recursos humanos de empresas objetivo y ofrecerte como freelancer. Son 4 vías por las cuales podéis tener acceso al mundo laboral. También, pues si sois jóvenes, esto es como todo, ¿no? Cuanto más sepa una persona, también mejor se podrá valorar su candidatura. Y hasta aquí, chicos, el episodio de hoy. Espero que de verdad os haya resultado útil. Ya me contaréis si alguno de vosotros ha trabajado o está trabajando como comercial. Dejadme en comentarios cuáles son los servicios que estáis desempeñando y cuál es un poco la reflexión que os merece ese trabajo. Y poco más. Nos vemos en próximos episodios. Un abrazo fuerte. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.